Calcular la diferencia común de la asociación aritmética si el octavo término es menos 1 y el tercer término es 14. Para este ejercicio entonces nos piden calcular la diferencia común. Entonces, no podemos utilizar directamente la diferencia de estos dos términos debido a que no son consecutivos. Sin embargo, sabemos que los dos pertenecen a la misma asociación. Eso quiere decir entonces que forman parte de una misma secuencia. Si forman parte de una misma secuencia, los dos términos tienen algo en común. Tienen en común que para ambos términos A1 es exactamente el mismo. Entonces podemos aquí plantear de la siguiente forma, ¿no? Sabemos que el enésimo término de una asociación, es decir, A sub n, será igual a la 1 más n menos 1 que multiplica a la diferencia común. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a utilizar estos valores como si fuesen dos sucesiones independientes. Es decir, en primer lugar vamos a considerar que a a la n es el octavo término, es decir, que será a la 8. Por lo tanto, aquí n será igual a 8. Y por otro lado vamos a considerar a la n, que será igual al tercer término, es decir, que será a la 3. Por lo tanto, n será igual a 3. Y vamos a utilizar entonces esta misma fórmula, pero de dos maneras. Nos quedaría de esta forma que tenemos aquí. Tenemos entonces, si a la n es 8, colocamos que el octavo término, en este caso, a la 8, si nos da el ejercicio. ¿Cuánto vale a la 8? Vale menos 1. Entonces colocamos aquí que menos 1 debe ser igual a, tenemos a la 1, que es el valor que no conozco, todo esto más n, que para esta primera parte valdría 8, menos 1, todo esto que multiplica a la diferencia común. Por el otro lado, considerando que a la n es el tercer término, hacemos el mismo reemplazo con respecto a la fórmula original. Entonces aquí a la n sería a la 3, que es 14. 14 será igual a la 1, que eso no conocemos, más aquí tenemos n menos 1, que será 3, menos 1, que multiplica a la diferencia común. Si nos damos cuenta aquí, ¿qué es lo que hemos formado? A esto le llamamos ecuación 1 y a esto le llamamos ecuación número 2. Quiere decir entonces que aquí el valor de a a la 1 y el valor de a a la 1 de acá es el mismo porque los dos corresponden a una misma asociación. Y el valor de la diferencia común también es el mismo porque corresponden a la misma asociación. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Podemos utilizar, por ejemplo, el método de igualación, sustitución o reducción para poder hallar lo que será la diferencia común. Entonces veamos. Aquí en primer lugar lo que podríamos hacer es, vamos a despejar d para cada uno de los casos. Tenemos aquí en este lado, primero, a la 1 que está con signo positivo pasa al lado contrario con negativo. Tendremos menos 1, todo esto más el primer término, y aquí tenemos más, perdón, esto va a ser igual. Aquí tenemos la resta 8 menos 1, esto será 7d, perdón. Tenemos menos a la 1, a que está con signo positivo pasa al lado contrario con negativo. Tendremos menos a la 1. Esto será igual a 8 menos 1, esto me va a quedar 7d, o 7 por la diferencia común. Finalmente aquí, para terminar de despejar, el 7 que está multiplicando pasa al lado contrario a dividir. Tendríamos entonces menos 1 menos el primer término, todo esto dividido entre 7, será igual a la diferencia común. Entonces, ese mismo procedimiento que hemos hecho aquí en la ecuación número 1, vamos a hacer en la ecuación número 2. Es decir, que acá en cambio tendríamos 14, nos queda aquí en el lado izquierdo, a la 1 pasa al lado contrario con signo negativo. Tenemos entonces menos, el primer término será igual a 3 menos 1, esto es 2 por d. Del mismo modo, el 2 que está multiplicando pasa a dividir y tendremos 14 menos el primer término, todo esto debe dividirse para 2. Y esto debe ser igual a la diferencia común. Como las dos ecuaciones son generadas de la misma sucesión, yo puedo garantizar que si esta diferencia común es igual a la de acá, entonces estas dos fracciones son equivalentes. Por lo tanto, vamos a igualar. Igualamos los despejes.
Y tendríamos de la siguiente forma. Tenemos que en el lado izquierdo tendremos esta fracción. Y esto debe ser igual a la fracción que está aquí, en el lado derecho. De esa forma entonces, de tener dos ecuaciones tenemos solamente una. Enseguida vamos a calcular el valor del primer término. Para eso vamos a eliminar los denominadores y se consigue multiplicando en forma cruzada, ya que solamente hay una fracción en el lado izquierdo y una fracción en el lado derecho. Nos quedaría entonces 2 que multiplica menos 1 menos el primer término. Esto debe ser igual a 7 que multiplica 14 menos el primer término. Enseguida vamos aquí a utilizar propiedad distributiva para eliminar cada uno de estos paréntesis. El 2 multiplica cada uno de estos elementos y lo mismo acá con el 7. Tendríamos entonces 2 por menos 1, esto es menos 2. 2 por menos a 1 tenemos entonces menos 2 a 1. Esto será igual 7 por 14, tenemos 7 por 4 que son 28 y 7 por 1 aquí tenemos entonces 98 menos 7 por A1. Transponemos términos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tenga A va en el lado izquierdo y lo que no tenga A va en el lado derecho. Tendríamos entonces que en la izquierda solamente nos va a quedar menos 2 por el primer término, todo esto más 7 por el primer término. En el lado derecho en cambio tendremos 98 y el 2 que está con negativo acá viene con positivo. Quiere decir entonces que aquí, como son términos semejantes, podemos hacer la resta. Me va a quedar más 7 menos 2, esto será positivo 5a el primer término. Y acá tendremos 100. Entonces, el 5 que está multiplicando pasa a dividir y tendríamos entonces que el primer término será 100 dividido entre 5. Y 100 dividido entre 5, entonces el primer término será igual a 20. Listo, entonces, ya con este valor podemos sacar la diferencia común. ¿Cómo? Vamos a reemplazarlo, ya sea aquí, en este despejo o en el otro. Entonces, reemplazamos. En D, en cualquiera de ellas, ¿no? Va a dar lo mismo. En cualquiera de ellas va a dar lo mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a utilizar la de aquí. Tenemos 14 menos el primer término, recordemos que vale 20. Entonces, 14 menos 20. Esto debe ser dividido entre 2 y será igual a la diferencia común. Todo esto, 14 menos 20, esto me va a dar negativo 6 dividido entre 2. Por lo tanto, la diferencia común para este ejercicio y solución a este problema será de menos 3. Y con eso pues le damos solución a este ejercicio.